Saludos amigos, nos encontramos una vez más para estudiar acerca de la jaradá, la ansiedad, la travesía desde Israel, la tierra de la estrechez, la salida diaria de todo judío que debe atravesar la ansiedad que está en el medio y el lugar a donde queremos llegar. Pero en la mitad de la travesía, allí está el número 21, 42 estaciones, 21 es la mitad. Justo en el medio, allí aparece jaradá, la ansiedad. ¡Qué tremendo! Recordamos un pasaje del Nuevo Testamento cuando el Mesías envía a los discípulos, los digamos, alumnos de él, hacia el otro lado del mar. Él se queda allí, pero él los envía a la otra orilla. Y justo en la mitad, 21, allí, en la mitad, es cuando el viento se le vuelve en contra y las olas se levantan queriendo derribar la barca. Bien, es por eso entonces que hay una importancia en esto. Nos referíamos entonces a la salida de Egipto y las subsiguientes. Eyé, ayer, eyé, 42 travesías. Eyé, seré en esa travesía, seré cada vez que llegue a una de ellas algo diferente, es decir, subiré, creceré, maduraré y alcanzaré algo nuevo, por lo tanto estaré en otra etapa, en otro nivel de mi vida. También en el precepto de utilizar los tefilín, es decir, aquello que se conoce como filacteria, que de acuerdo a la Cábala tiene el propósito de transmitir al hombre una forma de pensamiento llamada en Cábala Mojín Beimá, es decir, la mentalidad del nivel de madre. Allí también encontramos la palabra, el número 21 marcado. Es esa alegría de ir por la vida, logro en logro, es decir, estación por estación. Allí, cada vez que llegamos a una estación nueva, algo nuevo nos espera. Allí figura el nombre de Dios en las tefilín 21 veces, tanto en el tefilín que va en el brazo frente al corazón, como en el que está sobre la cabeza. 21 veces aparece allí la palabra Havayá, es decir, el nombre sagrado del Eterno. Recordemos que 21 era la suma de la palabra Asher, el primer vocablo de este nombre de 3 letras que únicamente aquí aparece como nombre del Eterno. Ahora, Asher, la palabra Asher en hebreo podemos utilizarla también y en base a la gematría podemos también decir en Kabbalah, con esas letras escribir la palabra Rosh, cabeza, que tendrá también el mismo valor numérico que 21. Y 21 veces en el tefilín de la cabeza aparece la palabra Havayá, Hashem. Jaradá, ansiedad, es especial por ser la estación número 21. Podemos ver esto en el Sefer Bemidbar, allí en el capítulo 33, versículo 25 del libro de Números, que justo la estación número 33, la estación 21, es exactamente su nombre, Jaradá. Es decir, es la mitad del viaje. Jaradá allí es la estación, y allí es donde aparece justamente la ansiedad. Eyé es justo también la palabra que suma 21, igual que la estación 21, Jaradá, es la mitad de todo el viaje. Quiere decir que en la mitad del viaje de mi vida comenzará la ansiedad, una ansiedad especial de querer saber de dónde vengo y a dónde voy. Completar el camino, es decir, llegar a la estación número 42, sería llegar a Arabot Moab, es decir, a las orillas del río Yardén, del Jordán, frente a Jericó, junto a la frontera, instantes previo al ingreso a Eretz Canaán, la tierra prometida. Acá también hay otras insinuaciones. Está escrito, por ejemplo, allí, que Yardén y Jericó, es decir, alude a Moreaj Bedayán, algo que significa también y tiene el mismo valor, que quiere decir duele, Moreaj Bedayán, y juzga, como está escrito sobre el Mashiach, que va a juzgar con el olfato
y no con la vista y la audición. Pero esto implica otra explicación cabalística que no la daremos ahora en este momento. Diremos que Arabot también implica afabilidad, amabilidad, dulzura. Esta es la travesía número 42. Arabot, como hemos dicho, Moab, es decir, en las orillas del río de Moab. Ahora, esa es la estación número 42, pero para llegar a ella está en el medio esta Haradá, esta ansiedad, en la estación número 21, en el medio, en la mitad del camino. También veremos que hay otra relación numérica donde Haradá, que suma la palabra Haradá 217, y Arabot Moab, que en realidad suma 721. Es decir, 217 es Haradá, 721 con las mismas cifras, pero en distinto orden, donde 21 queda fijo. Y 7, el 7 en Haradá está al final, pero en Arabot Moab está a la cabeza, Rosh. Como está escrito entonces, Eye, Asher, Eye. Simplemente es bello. Estas son las consecuencias matemáticas. La vida, el trajinar, nuestro andar, es una, digamos, está marcado por las matemáticas. Es decir, hay una relación numérica entre las palabras, puesto que en hebreo las mismas letras otiot son números. No tenemos letras para una cosa y números para otra. La misma letra cumple la misma función de número y a la vez es un símbolo de algo que nos debe interesar. Es decir, matemáticamente está marcada nuestra vida, nuestra trayectoria. Los números son los que la marcan. Hay una relación numérica de nuestro andar, caminar y de todo nuestro ser. Veamos algo más. Para entender lo que es la ansiedad, Haradá, hay que saber también, como está escrito en el Tratado de los Padres, Pirkei Avot, de dónde has venido y hacia dónde vas. En este mundo entonces decimos hay 42 estaciones o situaciones en la vida en las que debemos atravesar, pero si hay una que comprende a todas, es la de Haradá, es decir, que a todos nos va a tocar. Todo el mundo es una gran ansiedad. En la mitad del camino sobrevendrá la ansiedad en tu vida. Es decir, te encontrarás dividido en dos. Te encontrarás como partido en dos. Es decir, por un lado la fe actuará en ti y por el otro lado la duda también querrá actuar en ti. Como el dicho famoso del hasidismo de Breslov, dice, todo el mundo es un puente muy estrecho, pero lo principal es no temer nada. Mashiach le dijo a Pedro, dice, a Satán te ha pedido para zarandearte, es decir, moverte la base, el piso donde estás parado, mas yo he rogado para que no te falte la fe. La fe te ayudará a transitar ese camino, la fe te ayudará a llegar al otro lado. La fe en el momento difícil y cuando las olas se levanten tan alto y cuando los vientos se te vengan en contra, es decir, justo en la mitad del camino, en la estación 21, ahí aparecerá la ansiedad. Te encontrarás dividido en dos. ¿Tengo fe o no tengo? ¿Qué hago o no hago? Allí es donde la fe actuará a tu favor. Allí es donde debes mirar. ¿Qué sucederá? Todo dependerá de ti. Que no falle tu fe. Que tu fe en la Torá, en los preceptos, misbot, mandamientos del Eterno, estén anclados fijos y sean absolutos para ti. Mantente firme en esa posición y podrás llegar al otro lado. La ayuda vendrá, la salvación vendrá y tú verás la salvación del Eterno. Es decir, 21 marca el número medio de la estación de la vida, pero también marca el camino y el inicio de la ansiedad, la aparición de esta ansiedad en un mundo que se compara con el desierto, Midbar, donde estás solo, donde solo tienes Dabar, la palabra, es lo único que te ayudará, la fe en ella es lo único que te ayudará, pero sí encontrarás que hay serpiente, es decir, el veneno caliente
cálido, de las pasiones desordenadas, pero también encontrarás la picadura del escorpión, que es fría, y es justamente la apatía, la indiferencia total. Dos caminos que la ansiedad te muestra, sobre los cuales tienes que pasar, sobre ese río, para llegar al otro lado. Shalom, Obrahá, nos vemos en la próxima clase.